Excelentísimos señores presidentes del Gobierno de España, de la Comisión Europea, del Congreso de los Diputados y del Senado, ministro de Educación, Cultura y Deporte, comisarios de Acción por el Clima y Energía y de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, deseo darles la bienvenida y agradecerles también a las queridas autoridades, señoras y señores, su participación en esta ceremonia de entrega de los premios Nueva Economía Forum, que en esta edición de 2015 corresponde al presidente de la Comisión Europea, el excelentísimo señor Jean-Claude Juncker. Saludamos en particular a los televidentes que siguen esta ceremonia en directo por el canal 24 Horas de Televisión Española, por la red de la Comisión Europea y por la web de la Presidencia del Gobierno. Igualmente, gracias al resto de los medios informativos que contribuyen a la difusión de esta ceremonia. Constituye un especial orgullo para nosotros la coincidencia de este acto con el 15º aniversario de Nueva Economía Forum, que en este periodo se ha convertido en un punto de encuentro, una organización de debate de referencia en nuestro país, caracterizada por su independencia, su condición abierta, su pluralidad y su voluntad de contribuir a que, a través del diálogo y la difusión de ideas y propuestas constructivas, la sociedad española pueda encontrar cauces para la recuperación de la economía y de la concordia y para que juegue un papel activo como miembro de la Unión Europea, como aliado esencial de los países de Iberoamérica y como protagonista activo de la comunidad internacional. Nuestra labor es posible gracias a la participación y la confianza de los ponentes y de las entidades por ellos representadas, las altas instituciones del Estado, el presidente y los ministros del Gobierno español, los representantes de las comunidades autónomas y de los partidos políticos, del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, mandatarios de diferentes países, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, así como de la sociedad civil, intervienen con regularidad en nuestras tribunas. Hemos de reconocer el apoyo de las entidades patrocinadoras que siguen proporcionándonos una financiación privada, diversificada y transparente que facilita nuestra independencia en el desarrollo de los debates. Nuestro agradecimiento también a los medios informativos y a los profesionales que cubren y que participan en los actos y debates, a los asistentes de todos los sectores, al cuerpo diplomático acreditado en España, a las oficinas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Y permítanme destacar la aportación, el aliento continuo y el buen consejo de quienes integran el Círculo de Confianza de Nueva Economía Forum. Desde las más diversas perspectivas y sensibilidades, ellos representan a la sociedad civil española y a la comunidad internacional. Por tanto, cimentan y dan solidez a las actividades que regularmente lleva a cabo nuestra organización en sus tribunas estables de Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, Santiago, Coruña, Vigo y, por supuesto, Madrid. Nueva Economía Forum desea renovar hoy ante todos ustedes su compromiso de seguir adelante con renovada ilusión y con el gran esfuerzo del equipo de profesionales y colaboradores de nuestra organización, a los que también deseo expresar el más sincero y afectuoso reconocimiento. Los premios Nueva Economía Forum al Desarrollo Económico y la Cohesión Social fueron instituidos en el año 2003. En las diferentes ediciones han sido recibidos por el Secretario General de Naciones Unidas, los presidentes de Italia y de Portugal, el presidente del Banco Central Europeo, el secretario general de la OCDE, el gerente del Fondo Monetario Internacional, los presidentes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, los presidentes de Brasil, Chile y México, la canciller de Alemania, los ponentes de la Constitución española y el empresario Florentino Pérez. Nos cabe el honor de que el presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor don Mariano Rajoy, haya aceptado exponer la laudatio de nuestro ilustre galardonado de la edición de este año, el excelentísimo señor Jean-Claude Juncker. Querido presidente. Señor presidente de Nueva Economía Forum,
señor presidente de la Comisión, querido Jean-Claude, autoridades, amigas y amigos. Para mí es una gran satisfacción poder entregar el Premio Nueva Economía a un amigo al que admiro y respeto, Jean-Claude Juncker. Nueva Economía Forum ha acertado de nuevo. Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión, lo merece sobradamente. Y no solo por su magnífica labor al frente de la Comisión Europea, que dirige desde hace casi un año. Es también el reconocimiento de una vida política extraordinaria, una vida dedicada al servicio público, a lo mejor de la política, una vida dedicada a su país, Luxemburgo, y a un proyecto que no tiene parangón como es la integración europea. No me referiré hoy al largo e intenso currículum europeo de Jean-Claude Juncker como ministro luxemburgués, como primer ministro de su país durante casi 18 años o como presidente del Eurogrupo. Prefiero hablar hoy del presente y del futuro, y de la persona, de Jean-Claude. Jean-Claude Juncker, amigas y amigos, es un político cabal, comprometido con los principios de la democracia cristiana e infatigable en el trabajo. Pero es, ante todo y sobre todo, un humanista convencido y un europeísta hasta la médula. Estos rasgos de su personalidad están claramente reflejados en las 10 prioridades de su agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático que presentó en su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo en julio de 2014. Entre estas prioridades destacan el fomento del empleo, el crecimiento y la inversión, la apuesta por la unión de la energía, la profundización del mercado interior y de la unión económica y monetaria o la definición de una política migratoria verdaderamente europea. Como todos ustedes saben bien, al asumir sus funciones como presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker encontró un panorama social y económico complicado. No se arredró por ello. Antes bien, decidió dar una respuesta audaz a los retos que se le presentaron. Sin duda, la mayoría de las prioridades mencionadas giran en torno a la economía, que el presidente Juncker concibe como una herramienta al servicio de las personas y no al revés. De esta comprensión de lo económico surgen las medidas que ha impulsado con firmeza desde su alta responsabilidad. Así surge el Plan de Inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker, un plan que, como saben, tiene por objetivo reactivar la inversión en la Unión, fomentando las inversiones en sectores estratégicos como el de la energía o el de las telecomunicaciones. Ahora bien, el destinatario último de esta iniciativa económica es el ciudadano europeo, que verá mejorada su vida cotidiana, sus posibilidades de acceder a un empleo y, en definitiva, su futuro, gracias a la reactivación de la actividad económica. Algo parecido cabe decir de los avances en la Unión de la Energía que ha impulsado la Comisión Juncker. Estos persiguen a primera vista un fin económico: asegurar la competitividad internacional de la Unión en un entorno radicalmente globalizado, fomentando una energía a precios más asequibles, unas fuentes de energía más sostenibles y una mayor seguridad de suministro energético. Pero de todo ello, al igual que en el Plan Juncker, el beneficiario último será el ciudadano. En este sentido, quiero agradecer públicamente de nuevo a Jean-Claude Juncker su respaldo al Plan de Acción de Interconexiones entre España, Francia y Portugal, contenido en la Declaración de Madrid del 4 de marzo de este año que firmamos junto con el presidente de la República Francesa y el primer ministro portugués. Lo mismo ocurre respecto del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión con Estados Unidos que Jean-Claude Juncker promueve sin descanso. Es cierto que el tratado permitirá incrementar los flujos económicos entre las dos áreas más ricas del mundo, pero los beneficios de este acuerdo van dirigidos en último término a las personas. Así se prevé que el tratado eleve en 550 euros al año la renta disponible de cada familia y ello sin poner en peligro los avances europeos en el terreno social, sanitario o cultural. Tampoco puedo por menos que mencionar la puesta en práctica efectiva de la garantía juvenil que ha coordinado el presidente Juncker.
Gracias a ello se ayudará más eficazmente a los jóvenes a encontrar un puesto de trabajo. Señoras y señores, además de esta visión comprometida con los ciudadanos de la economía, cabe distinguir otra muestra patente del humanismo de Jean-Claude Juncker: la acción que, bajo su impulso, está desarrollando la Comisión Europea a la hora de dar respuesta al drama migratorio, especialmente en el Mediterráneo. Las propuestas de reubicar o reasentar a 40.000 y posteriormente a 120.000 personas más potenciales beneficiarios de protección internacional partieron de la Comisión Juncker. España, consciente de lo importante que es abordar las causas profundas, que es a donde hay que ir, que llevan a cientos de miles de personas a salir de sus países, ha ofrecido sin ambages su experiencia en materia de flujos migratorios, así como su disponibilidad a la hora de poner en práctica las medidas acordadas en Europa. Por todo lo anterior, estimo que lo que hace de Jean-Claude Juncker un verdadero humanista es su capacidad para encontrar un justo término entre la necesidad de adoptar medidas técnicas que den frutos ante retos muy comprometidos y el respeto insoslayable a la dignidad de las personas. Dicho de otro modo, la habilidad de humanizar las respuestas a las crisis de todo tipo. Eso lo hemos intentado hacer también en España. Las medidas que hemos adoptado son medidas que tienen un objetivo económico: mejorar la competitividad o equilibrar las cuentas públicas. Pero esas medidas, al final, tienen un destinatario, que son las personas. Y cuando hay que hacer ajustes, porque las circunstancias lo exigen, hay siempre que defender a quienes están en una situación de mayor dificultad. En España, los pensionistas, que han sido defendidos siempre por el Gobierno en una situación como la que hemos vivido, y aquellas personas que no encontraban empleo. Al final, los resultados son para la gente, y este año el paro en nuestro país bajará en 650.000 personas, récord de la historia de España en esta materia, lo que nos debe animar a todos a seguir trabajando, porque todavía son muchas las personas que están en situación de dificultad. Amigas y amigos, decía al principio que Jean-Claude Juncker es un europeísta hasta la médula. Así es. El presidente Juncker enseguida se dio cuenta de que había algo que subyacía a la crisis económica y además la acentuaba: el creciente desapego del ciudadano respecto de la Unión. En esta tesitura, Juncker ha tenido siempre muy claro que la Unión Europea es uno de los mayores instrumentos, por no decir el mayor, de progreso político, social y económico que ha habido en la historia de Europa. Y ante este convencimiento no podía aceptar que los europeos dejasen de creer en ella. Por ello, como queda apuntado en su ya citada agenda, hay que restablecer la confianza de los ciudadanos europeos y reforzar la legitimidad democrática de la Unión. El presidente Juncker no ha basado la recuperación del favor ciudadano exclusivamente en que la Unión Europea impulse medidas económicas eficaces. Él sabe que son necesarias reformas que refuercen la democracia y la legitimidad de la Unión. Esto nos lleva, como no podía ser de otro modo, al informe de los 5 presidentes para reforzar la Unión Económica y Monetaria, basado en una de las 10 prioridades de la agenda. Este informe, junto a otras medidas tendentes a reforzar la estructura económica y financiera de la Unión, como la introducción de un sistema europeo de garantía de depósitos, un tesoro de la eurozona o una mayor coordinación de las políticas económicas, propone acciones que aumenten la legitimidad de la Unión, profundizando la participación ciudadana y reforzando la democracia institucional. Señoras y señores, España, tradicionalmente comprometida con la integración europea, no podía sino participar en esta iniciativa desde la plena convicción de que el mejor medio de que disponemos los europeos para afrontar los desafíos globales es seguir avanzando hacia una unión cada vez más estrecha, permaneciendo al abrigo de la fortaleza del proyecto común y de los principios fundamentales sobre los cuales se asienta. Por ello, este Gobierno ha querido contribuir aportando propuestas para lograr el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, ahondar en la legitimidad democrática de la Unión, en particular en áreas como la coordinación de políticas económicas, la movilidad laboral o la unión fiscal, entre otros.
Amigas y amigos, permítame concluir esta laudatio con un poco de historia reciente. Cuando Jean-Claude Juncker fue propuesto en el Congreso de Dublín como candidato del Partido Popular Europeo a la presidencia de la Comisión Europea, los allí participantes tuvimos en cuenta, desde luego, su gran experiencia de gobierno y su compromiso con Europa. Ahora bien, estoy convencido de lo que realmente inclinó la balanza a su favor y, desde luego, el apoyo del Partido Popular fue algo más trascendente. Jean-Claude Juncker es un hombre de principios y no de circunstancias. Es un firme defensor de la unidad en la diversidad. Es un convencido de la cohesión y la solidaridad en Europa. Es, por usar los conocidos versos de Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. Mis más sinceras felicitaciones, presidente Juncker, por el premio Nueva Economía del que te hago entrega. Muchas gracias. Presidentes, comisarios, ministro, autoridades, señoras y señores, mediante consulta a los miembros de su círculo de confianza y atendiendo a su profunda vocación internacional, Nueva Economía Forum acordó conceder el Premio al Desarrollo Económico y Cohesión Social en su edición de 2015 al presidente de la Comisión Europea, el muy honorable Jean-Claude Juncker, como reconocimiento a su liderazgo, a su trayectoria de compromiso con la idea de Europa y al servicio de los ciudadanos, por su extraordinario empeño en impulsar una nueva y esperanzadora etapa de la construcción europea y por su demostrado afecto a España. Al mismo tiempo, este premio reconoce el ineludible papel desempeñado por la Comisión Europea en el desarrollo económico, la creación de empleo, la cohesión social y la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea, procurando un creciente protagonismo en el orden internacional. El premio consiste en un pergamino confeccionado por los calígrafos de la Villa del Libro de Urueña, en Valladolid, y está enmarcado con plata española cincelada por artesanos madrileños. Señor presidente del Gobierno, de un modo especial le agradecemos que nos haya concedido el honor de presidir esta ceremonia de tan notable significación y le ruego que entregue el premio Nueva Economía Forum a nuestro ilustre galardonado de esta edición. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Ministre, mes chers collègues commissaires, notamment le commissaire espagnol, mon ami Miguel, qui n'est pas le commissaire espagnol, mais qui est le commissaire qui vient de l'Espagne. Bueno, no es el comisario español únicamente, sino el comisario Très que viene chers de amis, España. pour beaucoup d'entre vous, Muy estimados amigos, vous avez vu que je, muchos de ustedes han visto tout comme l'Europe, que moi j'ai un problème tengo au genou gauche, l'Europe a un he problème cojeado de porque como construction. Europa C'est la tengo différence un entre problema et entre moi-même. Je en la suis, rodilla izquierda monsieur de le reconstrucción. Esa es la Conseil, diferencia très entre ému, en fait, Europa de y yo. pouvoir, Estoy accéder à sumamente votre souhait de emocionado recevoir le prix de que vous avez bien voulu recibir me el décerner, premio que aujourd'hui. C'est se un han grand dignado honneur. concederme Vous en este savez día. Es un que gran honor. nous sommes Saben dans un ustedes lieu chargé que estamos en d'histoire. un lugar cargado de historia, Un lieu fameux un de la lugar scène lyrique famoso espagnole, de la escena un lírica lieu chargé d'histoire au española, singulier un et au pluriel, et donc je me lugar sens très cargado de honoré historia en singular y en d'être plural. Por lo parmi tanto, me vous. encuentro muy honrado de Je voudrais encontrarme remercier le entre président ustedes y quisiera dar las Rajoy, gracias mon ami al presidente señor Rajoy, Rajoy, presidente y Mariano, amigo, d'avoir fait mon éloge. por Nous nous connaissons depuis tant d'années. haber hecho Je ne esta savais laudatio. pas Nos conocemos desde hace qu'il avait muchos une si años. bonne opinion de Yo moi. no sabía, no he sabido antes de ese Et donc, tiempo je le que tenía remercie esa très opinión tan buena de mí. pour Así avoir que dit ce qu'il a dit. mi agradecimiento más Et je caluroso voudrais por sus le remercier palabras pour y avoir quisiera eu darle avec las lui, comme Premier gracias ministre de mon pays et comme por, président de la Commission, non seulement des haberme relations de travail fructueuses, mais une relation amicale, permitido tener personnelle. relaciones de Et la trabajo deuxième
no solamente como representante de mi país, sino también de la Comisión Europea, haber tenido, como decía, relaciones muy fructíferas. Hemos asistido a muchas reuniones del Consejo con Mariano y, aunque muy a menudo es muy español, nunca ha perdido de vista el interés general de la Unión Europea. Sí, ha trabajado en el sentido general de la Unión Europea. Esta es la comisión principal de la Unión Europea, tanto si es presidida por mí o por mis predecesores. Mis vecinos portugueses que me habían dicho que asistirían a esta reunión, pero todavía no les he visto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Ah, oui. Ah, muy bien. Muy bien. Presidente, muy bien. Y quisiera rendirte homenaje también por el trabajo que has hecho en la Comisión. La verdad es que has trabajado para que los países del sur, en particular los mediterráneos, sepan hacer las cosas tan bien que los países del norte, de los que procedo. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí, estimado y querido amigo. Estoy tan emocionado también porque estamos en la víspera del 30º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. Y ahora, discúlpeme porque voy a contar anécdotas. Era presidente del Consejo Presupuesto cuando en el segundo semestre de 1985 preparamos la adhesión de España y de Portugal a la Unión Europea y, por lo tanto, negocié con España y con Portugal. Y siempre recordaré que mi problema entonces pues se parecía mucho a nuestros problemas de hoy. Alemania en aquella época estaba presidida por el futuro presidente de la Banca Central Europea y me dijo en julio, en la lectura del presupuesto, que no era seguro que todos los miembros fueran a aprobar la entrada de España y Portugal. Entonces no se podía hacer un presupuesto para 12 Estados miembros, me dijo. Así que hice un presupuesto para 10 Estados. Entonces los parlamentos nacionales se exclamaron con gran sabiduría y dijeron sí a la entrada de España y de Portugal. Habíamos hecho un presupuesto para 10 Estados miembros, pero hemos pasado a hacerlo rápidamente para 12. Entonces estamos tan contentos como hoy. Ni nuove sole. Nada nuevo pasa en el como decían los romanos, porque en aquella época el problema era un problema de dinero, porque siempre es un problema de personas o de dinero. Y tanto ahora como entonces, ¿no? Y el problema es un problema, como diríamos vulgarmente, de pelas, fric en francés. La Unión Europea se encontraba ante la entrada de España y de Portugal. Y bueno, esto lo digo porque estás aquí, ¿no? Que estamos encantados en la entrada de los dos países. Y diré también que Europa, sin España y Portugal sería menos rica, menos generosa, menos talentosa, menos ingeniosa, y la verdad es que en los años 90 había una gran distinción entre los países del norte y del sur. Los del norte se consideraban los países serios y los del sur el club mediterráneo. Y yo, la verdad que esa fórmula no me gustaba nada. No me gustan las divisiones en Europa. No hay una Europa del sur, ni otra del norte tampoco. Hay una Europa del este ni del oeste. Hay una Europa sólida y unificada en su diversidad. Y yo siempre he tenido cuidado de dejar claro que el pivote central, el centro, el medio de Europa, no son los países, aunque respeto mucho a las naciones, sino que el elemento central es la cohesión de la Unión Europea.
No queremos más divisiones en Europa porque ya sufrimos mucho durante la guerra, la posguerra, la época de la Guerra Fría. Ya había muchas divisiones. España no es un conjunto de divisiones y compartimentos, sino un conjunto coherente. Su foro, señor presidente, me otorga este precio. Su foro, de hecho, es un lugar de debates. Busquemos, pues, la cohesión. Y la cohesión debe establecerse y, por lo tanto, las virtudes de su foro son exactamente las mismas para toda Europa en su conjunto. Europa debe ser un continente de diálogo y no de confrontación. Debe ser una escena de diálogos y debates y no de oposición. Entonces, las virtudes de este foro son también las virtudes de la Unión Europea. Esta Unión Europea que no va muy bien, como he dicho recientemente, en el discurso sobre el Estado de la Unión, discurso inventado en principio por mi predecesor, mi amigo Barroso. Bueno, no hay suficiente Unión en Europa y no es suficientemente Europa en la Unión. Entonces, debemos tener cuidado con las ambiciones y pensar en Europa, en el sueño de Europa, porque también es un sueño, no solo durante la noche, sino que es un sueño diurno también y no solo nocturno. Miremos las divisiones y las rupturas de solidaridad en Europa. Miremos las fisuras y las fracturas existentes. Nos falta solidaridad porque no nos amamos, no nos queremos lo suficiente unos a otros. Europa es también un asunto de amor, una historia de amor más bien. Y por lo tanto, como sabemos, en nuestra vida privada tenemos que cuidar el amor y guardarlo. Hemos visto los problemas que ha conocido Grecia y los que nosotros hemos tenido con Grecia. Grecia con nosotros y nosotros con Grecia. Se trataba de salvaguardar la unidad de Europa. Hemos sufrido el precio de 1000 limitaciones impuestas para que Grecia permaneciera en Europa. Y doy las gracias a España, al presidente del Gobierno, por haber aprobado en toda circunstancia, o apoyado más bien, en todas las circunstancias, a pesar de las dificultades de la Comisión. Hay Estados miembros y primeros ministros a los que no les gusta que la Comisión sea un órgano político. Nosotros no somos una banda, digamos, que se dedique al gobierno, pero sí contribuimos a la gobernanza de Europa con nuestros medios. El presidente del Consejo siempre nos ha apoyado en este sentido. Ruptura de solidaridad, fisuras de coherencia. Esto es algo que existe, que vemos en el marco de la crisis, y la llamo por su nombre, de la crisis de los refugiados. Yo he pedido a los países miembros de la Unión Europea y a otros países que vengan a Bruselas el próximo domingo, no para organizar el Consejo Europeo y el concierto europeo. Esta tarea no es mía, es la de mi amigo Česk, pero habrá una reunión de varios Estados miembros que hablará de la ruta de los Balcanes, porque tenemos que aportar a los Estados miembros, la Eslovenia, etcétera, que se encuentran directamente ante ese gran problema, no solo porque es un país de un tamaño muy modesto, tanto como Luxemburgo, pero también porque Eslovenia se ha convertido en la escena de confrontaciones entre unos y otros. Y tenemos que centrarnos en ese problema casi existencial para Eslovenia. La verdad es que en Bruselas, el próximo domingo, nos reuniremos y habrá jefes de Estado y representantes de países que hablarán del camino de los Balcanes, que es un camino dramático. No me ocurre a menudo llorar.
pero ahora sí que lo hago al pensar en ese cortejo de refugiados que me recuerden las imágenes del final de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial en blanco y negro que he visto. Así que algunas veces casi estoy al borde de las lágrimas. Esta Europa que se cierra a la esperanza y expectativas de otros. Pero esa no me gusta, sino que me gusta la Europa de las centenas de voluntarios que llegan a ayudar a los refugiados. Sabemos que no podemos acoger a nuestro territorio toda la miseria del mundo, pero sí que podemos contemplar esa miseria antes de actuar. Somos capaces de poner fin a la Guerra Fría. Estoy orgulloso de ello. Somos capaces de fusionar 19 naciones en una unión. Para decir la verdad, soy el único entre los dirigentes de Europa en la actualidad que firmó el Tratado de Maastricht por mi edad. Bueno, Mariano ha hablado de mi experiencia, eso tiene que ver con mi edad. Cuando firmamos el Tratado de Maastricht, raros eran los que no pensaban que se podía realizar una reunión económica y monetaria. En materia de coordinación de políticas económicas resta mucho todavía por hacer. Debemos aprender de nuevo a sentirnos orgullosos de Europa. Debemos ser capaces de poner fin a la situación actual y sobre todo a la anterior que hacía que Europa fuera un continente de guerra. No, ahora no. Cada vez más a menudo los europeos lo expresan cuando viajo, y viajo mucho. Cuando estoy en otro continente, veo ojos emocionados cuando se habla de Europa y cuando vuelvo a Luxemburgo me encuentro en el Valle de Lágrimas, Lacrimarum Vale. ¿Por qué? Pues porque a veces nos preguntamos si hemos recibido continuar la herencia de los predecesores. La Unión Europea no es toda Europa, porque Europa es mayor que la Unión Europea, pero en la Unión Europea hemos sabido lanzar el mayor mercado interior del planeta. Había muchos que pensaban a principio de los años 90 que no lo conseguiríamos, pero sí lo hemos conseguido. Olvidamos muy a menudo, queridos amigos, que Europa es el continente más pequeño del mundo. La Unión Europea es un territorio de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Rusia 17,5 millones de kilómetros cuadrados. Nuestro peso relativo en el Producto Interior Bruto lo prueba y se está reduciendo. De aquí a dentro de varios años, Europa representará un 15% del Producto Interior Bruto mundial. Ya hoy, el 80% del crecimiento se origina en países fuera de la Unión Europea y somos un continente demográficamente muy débil. Al principio del siglo XX, los europeos representamos el 20% de la población mundial, mientras que hoy 7% y al final del siglo 10.000 millones de hombres y mujeres del mundo, Europa solamente representará el 4%. Somos el continente más pequeño, estamos debilitados demográficamente, seguiremos estándolo y económicamente vemos el final de los años gloriosos europeos en comparación con lo que hacen o están haciendo los demás. Entonces no ha llegado el momento de volver a dividirnos. Se lee a veces que ha llegado el momento de procurar que la Unión Europea siga unida para que dé lugar a la salida de elementos de crisis. Soy de Luxemburgo y no obstante hay que tener cuidado con los pequeños estados, pero debo decir que como soy de Luxemburgo me gustan por otra parte mucho los estados pequeños. Tenemos que procurar, por lo tanto, respetar a las naciones que
deben seguir estando unidas en su interior. Hay demasiadas divisiones en Europa dentro de los países. Me gustaría que los países europeos sigan siendo coherentes en sus acciones. Tenemos que realizar mucho trabajo, querido Mariano, en las próximas semanas, meses y años, y me gustaría poder contar con la solidaridad, y lo hago, de España, que nunca ha fallado a Europa. La construcción europea sería incompleta sin las numerosas aportaciones de España, y por lo tanto estoy muy satisfecho de haber podido poder aceptar este precio. Me has dicho que lo merezco y te doy toda la razón. Creo que España y Europa deben caminar juntas. Hay unas banderas y no hay diferencias entre ellas. Soy europeo porque me gusta España, la amo. Y pues vosotros sois europeos porque amáis España. Y los demás europeos no españoles, aunque yo soy español de corazón, debemos saber, y lo sabemos, que sin España no llegaremos lejos. El filósofo francés Blaise Pascal decía: me gustan las cosas que van juntas. España y Europa son dos fuerzas, dos realidades, dos sueños que caminan juntos. Muchas gracias. Como colofón de este acto, el coro de la Radio Televisión Española, dirigido por el maestro Javier Corcuera, interpretará el himno de la Unión Europea basado en el último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven.